Ya entrando un poco más a la biomecánica de la mano, encontramos una artrocinemática, que sabemos que lo principal o lo primordial que debemos saber es el eje de rotación o el centro de rotación, ya que cada articulación tiene un eje de rotación o un centro de rotación. En este caso de la mano, el eje o el centro de rotación es el hueso grande, que es el mayor de los huesos del carpo y ocupa una posición central en la mano. O sea, el hueso va estando por acá. Ahí está el hueso grande. Se articula con la concavidad profunda generada por el escafoides y el semilunar. Contra eso se articula para que no hayan movimientos o alteraciones. Cuando nosotros decimos que se nos abre la mano, que sentimos un dolor fuerte, que es porque hicimos una mala fuerza, no es porque se haya abierto la mano, lo decimos mal. Lo que pasa es que el eje central de rotación se movió, es decir, el hueso grande se ha movido o se ha trasladado muy poco hacia algún lado, hacia un lado izquierdo, hacia un lado derecho, lo que hace que haya una alteración en la estructura de la mano y por eso haya dolor y decimos que la mano se nos abrió. En la artrocinemática decimos que en extensión, al tener la mano en extensión, el carpo realiza un rodamiento posterior, o sea, un rodamiento hacia atrás, aquí. En extensión, al realizar el movimiento de extensión, los huesos del carpo realizan un rodamiento hacia posterior sobre el radio y se produce un deslizamiento hacia anterior del semilunar. Entonces, al hacer este movimiento de extensión en la mano, entonces decimos que los huesos del carpo, el carpo realiza un rodamiento posterior, es decir, hay como una telita o algo que lo jala hacia allá y rota hacia anterior, mientras que el semilunar tiene otra telita que lo desplace hacia acá y este desliza hacia anterior. Entonces en la flexión hay un rodamiento por parte del carpo hacia posterior y un deslizamiento por parte del semilunar hacia anterior. En la flexión es todo lo contrario. En la flexión, al hacer así, hay un rodamiento anterior del carpo con un deslizamiento posterior del semilunar para poder realizar este movimiento. Estos movimientos todos están delimitados por superficies o por tejidos compactos, que son los ligamentos. Si estos ligamentos no entraran aquí a ejercer su función, lo que pasaría es que al realizar cada actividad o cada actividad de flexión, extensión, rotación, supinación, lo que pasaría es que los huesos seguirían derecho, no habría como un tope firme que le diga a la articulación ya no puede seguir más de ahí, sino que la articulación va a seguir ahí y sufriríamos siempre de que la articulación se nos desencaje. Entonces aquí en estos movimientos los ligamentos son los más importantes para que nos ayuden a una buena movilidad, a una buena artrocinemática. En la desviación radial decimos que hay un rodamiento medial con un deslizamiento radial. Entonces, en la radial, deslizamiento radial, deslizamiento cubital, deslizamiento radial, deslizamiento cubital. Entonces, en el deslizamiento radial decimos que hay un rodamiento medial, o sea, rueda hasta acá, no rueda completamente, lo tenemos en neutro y lo que hace es aquí la pincita la va jalando. Y aquí esto que rueda hasta aquí, hasta la mitad, con un deslizamiento radial, rueda hasta acá y desliza hasta acá. Entonces, siempre en los movimientos de artrocinemática van acompañados de dos movimientos, rotación y deslizamientos. El rodamiento que tiene el hueso es el que indica para dónde va el movimiento. ¿Sí me hago entender? Siempre cuando va a rotar para acá, entonces deslizamiento radial. Si va a rotar para acá, es deslizamiento cubital. Si entonces rueda hacia posterior, entonces es
extensión. Si rueda hacia acá, entonces es flexión. Siempre va a ser el porqué del movimiento, hacia dónde va el movimiento. Ese es el que nos dice para dónde va el movimiento, la rotación, y ya el deslizamiento solo termina de hacer su movimiento para que haya una eficacia en el momento de hacer la actividad o en el momento del movimiento. Entonces, seguimos. Desviación radial, lo que va a hacer es que va a haber un rodamiento medial y va a terminar el movimiento con un deslizamiento radial. Perdón, va a haber un rodamiento medial, va a irse hasta acá con un deslizamiento hacia acá, que es radial, para poder terminar el movimiento. Y en desviación cubital va a ser lo mismo. Entonces va a haber un rodamiento lateral, se va a ir hacia acá con un deslizamiento cubital que va a ser acá, rueda hacia acá y desliza hacia acá. Entonces hablamos de la artrocinemática del pulgar. El pulgar, como no está en el mismo eje de todas las falanges o de todas las manos, el pulgar tiene su propio eje o su propia artrocinemática, porque no es igual en los movimientos ni tiene el mismo plano de la mano. Entonces decimos que en la artrocinemática del pulgar, el metacarpo rueda en la abducción. Vamos a hablar de la abducción, que es separar el dedo gordo, como lo dicen mal, como lo expresan mal, o el pulgar se separa de las otras falanges o de los otros dedos. Entonces decimos que en una abducción del pulgar, el metacarpo rueda en sentido anterior y se desliza posteriormente. Entonces, rueda en sentido anterior y se desliza posteriormente para poder realizar bien el movimiento. En flexión, aquí estamos otra vez, flexión, extensión, flexión, extensión. Entonces decimos que en flexión del pulgar hay un deslizamiento y un rodamiento medial o una rotación medial. Entonces tenemos el dedo aquí, flexión, va a haber un deslizamiento hacia anterior y un deslizamiento medial para poder realizar el movimiento. Y en la extensión, que en realidad la extensión es la que tiene menos longitud, porque el dedo no va a poder extenderse más de eso, va a tener como unos 10 a 15 grados máximo, es un deslizamiento y un rodamiento lateral. Entonces, en el dedo gordo o en el pulgar va a haber, los dos van a hacer movimientos iguales o movimientos en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque si no se desencajaría el pulgar, mientras que digamos que en el hombro o en la pierna siempre va a haber un deslizamiento hacia el lado y un rodamiento hacia el otro, o incluso en la mano, en la muñeca o en las otras falanges siempre hay un deslizamiento y un rodamiento hacia diferentes lados, que es deslizamiento anterior o rodamiento posterior para realizar bien el movimiento. Aquí lo que va a pasar es que el deslizamiento y el rodamiento van a ser los dos hacia el mismo lado para poder realizar bien el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? En flexión siempre va a haber un deslizamiento y un rodamiento hacia medial. Entonces, aquí está la mano, flexión, deslizamiento y rodamiento hacia medial. Extensión, deslizamiento y rodamiento hacia lateral. Siempre van a ser los dos hacia el mismo sentido o hacia la misma dirección. En flexo-extensión decimos que... En flexo-extensión decimos que aquí ya vamos a hablar es de las metacarpofalángicas. Vamos a hablar de las metacarpofalángicas. Aquí ya hablamos de la muñeca, ya hablamos del pulgar, ahora vamos a hablar de las metacarpofalángicas, porque como la mano se divide en secciones por los varios huesos que tiene la mano, va a tener varias artrocinemáticas. Su artrocinemática va a ser un poco más compleja que la de las otras articulaciones.
Entonces, en la flexoextensión de la metacarpofalángica se evidencia un rodamiento y deslizamiento de la falange proximal frente al metacarpo. Entonces decimos que se evidencia un rodamiento, flexión, extensión. Entonces, en flexión, extensión va a haber un rodamiento y deslizamiento de la falange proximal frente al metacarpo. Estos son los metacarpos. Chun, chun, chun. Entonces aquí, en este caso, lo que va a rodar y va a deslizar es estos. Entonces, va a haber un rodamiento. Aquí, también, igual que como pasa en el pulgar, como son falanges, el movimiento va a ser hacia el mismo lado. ¿Por qué? Para poder realizar bien el movimiento, para tener su gran amplitud. Porque si de pronto se hace el movimiento con un deslizamiento hacia anterior y un rodamiento hacia posterior, lo que va a hacer es limitar el movimiento, mientras que siempre va a haber un movimiento en las mismas direcciones, y lo que lo va a limitar son los ligamentos que están en esta articulación. Entonces podemos decir que aquí en flexión extensión siempre va a haber un rodamiento y un deslizamiento de la falange proximal frente al metacarpo. Entonces hay un deslizamiento y rodamiento. Siempre en el momento de hacer esto, siempre hay que tener en cuenta que va a haber un rodamiento y deslizamiento hacia posterior y un rodamiento y deslizamiento hacia anterior. Rodamiento y deslizamiento hacia posterior, rodamiento y deslizamiento hacia anterior, para poder tener la magnitud del movimiento o la amplitud del movimiento, un movimiento mucho más eficaz y efectivo sin dolor alguno. La abducción de la muñeca. En la abducción de la muñeca hay un deslizamiento y un rodamiento lateral. Entonces, va a haber un rodamiento. Esta es la abducción. Hagan de cuenta que es como la desviación cubital o la desviación radial, dependiendo hacia dónde se vaya a hacer la abducción. Pero siempre va a ser, siempre normalmente se hace hacia radial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está la muñeca, abducción. Va a haber un deslizamiento hacia lateral con un rodamiento. Deslizamiento hacia lateral y rodamiento. Entonces, tenemos la muñeca en neutro. Lo que vamos a hacer es irla volteando suavemente, y lo que va a estar pasando entre los huesos es que va a haber un rodamiento y un deslizamiento hacia acá, hacia lateral, para poder terminar y conjugar el movimiento. Y si ustedes al terminar el movimiento se tocan acá, van a sentir como todos los huesos están acá. Se siente acá, incluso si se hace así se puede ver como una prominencia ósea muy leve, pero se siente porque los huesos se dirigieron para allá para poder realizar bien el movimiento.